Y a Él toda la gloria, toda la gloria, toda la gloria. Le damos gloria al Señor en esta mañana que nos permite compartir la palabra. Y es una tremenda responsabilidad. Y vamos a orar al Señor para que el Espíritu Santo tome este lugar, porque ya lo tomó desde antes de llegar nosotros, ya tiene este lugar el Señor, porque tenemos la casa de oración donde venimos a orar y a clamar al Señor por cada uno de nosotros, Dios de la gloria, y por los que han de venir, porque el clamor suyo cuando llega a la presencia del Señor, oramos por la familia, oramos por los que no han llegado, oramos por la patiquebrada, oramos por la descarriada y por la afligida para que Dios la consuele. Señor Jesús, en esta mañana venimos al trono de la gracia, dándole, Señor, toda la gloria, toda la honra, toda la adoración al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y pidiendo en esta mañana, Señor Jesucristo, que me use como ese instrumento en tus manos, Padre de la gloria. Pasa, Señor, un carbón encendido por mis labios, límpianos y purifícanos, Señor, en esta mañana. Y oramos, Señor, por todos los que se encuentran sentados en este lugar y aún los que están recibiendo la palabra a través de la red. Que el Señor haga un trabajo especial con cada uno de nosotros. Y al que está enfermo, tráele sanidad. Al que está oprimido, libértalo de toda cadena, de todo yugo, se pudre con la sangre del Cordero. Y pedimos, Padre, que nos coloque la mente de Cristo y el corazón de Cristo, reprendiendo, atando en el nombre de Jesús todo lo que se resiste a la palabra, toda resistencia la reprendemos y le echamos fuera a lugares secos y sin reposo. Y pedimos, Padre, que tengamos reverencia a lo que el Espíritu dice a la iglesia, que tengamos esa reverencia a la palabra. Gracias, Padre, por sentarnos a la mesa y el Señor Jesucristo es el que va a servirnos la palabra en esta mañana para ser glorificado, ser adorado y ser alabado, porque toda la gloria y toda la honra le pertenece solamente a Él y es para Él. La palabra del Señor en esta mañana, el Señor nos va a hablar de la luz, la luz. Y en su amor y en su misericordia, el Señor me dijo que era el tiempo, un tiempo de ¿qué? Del torio. Y el torio lo descubrieron en la tierra en 1800. Es lo que le colocaban a las lámparas para que dieran luz. Y en Venezuela casi estamos llegando a la época de 1800, porque ahora vamos a tener la luz racionada. Está por estado. Donde estamos en el siglo XXI, que la tecnología ha avanzado tanto y nosotros estamos en el tiempo del torio. Al Señor le damos toda la gloria por eso. Por eso Dios nos da esa enseñanza. Porque la Biblia dice que la ciencia se aumentará, pero un día dejará de ser ciencia. La ciencia se aumentará sobre la tierra. Está aumentada la ciencia, pero un día dejará de ser ciencia hasta que venga lo perfecto, y lo perfecto es el amor, que cubre multitud de pecados, y el perfecto es Cristo. Por eso todo lo que se ha hecho en la tierra ha traído un beneficio, pero en medio de ese beneficio va a cesar un día y va a dejar de la ciencia, porque la ciencia del mundo es diabólica. Ahora la ciencia que desciende del cielo es eterna por la eternidad, de la eternidad, de la eternidad. Por eso es que el Señor nos está desprendiendo de muchas cosas. Y lo más lindo, porque la gente no entiende, en Venezuela Dios está haciendo un proceso donde nos ha quitado todos los dioses que cargábamos, esos dioses, el Dios dinero, lo desboronó. Y como desboronó ese Dios dinero, la gente estaba pensando que había un resuelve, que nos iban a traer un resolver de la plata, de que eso nos resuelve. Y casi todo el mundo, los que predicaron ¿qué? Hay una gente que predica que nosotros aquí en el mundo, el que está pobre es que está en pecado. Y yo he leído un versículo de la Biblia que dice, bienaventurados los pobres, porque ellos heredarán el reino de los cielos.
Pero no son los pobres del billete, es los pobres en espíritu que tiemblan a la palabra del Señor cuando llega a los corazones y nos alimenta con esa palabra gloriosa. Las añadiduras son aparte, porque la gente no ha comprendido las añadiduras. Las añadiduras es que nosotros no trajimos nada a la tierra, nada nos vamos a llevar y todo le pertenece a Dios. Entonces, cuando tú vas a ofrendarle a Dios, ¿qué le va a ofrendar? No le va a ofrendar a usted nada porque a usted no le costó nada. Todo eso se lo ha dado Dios para que lo disfrute y de lo recibido de Dios usted le va a dar a Dios. Le va a dar su alabanza. Esta mañana está respirando usted, con esa respiración le da la alabanza al Señor y está agradecido del Señor. Entonces la palabra del Señor nos enseña que no seamos hipócritas, porque a veces cargamos hipocresía y en esta mañana reprendemos todo parásito de hipocresía y lo echamos fuera a lugares secos y sin reposo y nos declaramos libres en el nombre de Jesús. La palabra está en Mateo capítulo 4, versículo 14. Ahí está la palabra. Vamos a pedirle al Señor que nos siga ministrando en esta mañana. Y en esta mañana nos pusieron una imagen, mira, el torio en Mateo 4, la lamparita que alumbró a nuestros antepasados cuando prendían la lámpara y le ponían una telita y le prendían candela y ella alumbraba. Cuando eso no había ventilador. Ahora a nosotros se nos va la luz y se nos va el ventilador porque ni aire llega. Y cuando llega la luz, llega el ventarrón. Anoche llegó luz y llegó ventarrón. Pero eso es para los entendidos que entiendan. Las tinieblas son tan fuertes que se ve todo opaco y no corre ni brisa. Lo que corre es el fuego del calor. Pero nosotros los entendidos tenemos que alumbrar con la luz del Señor Jesucristo. Y dice la palabra con la bendición del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Nosotros, ¿a dónde nos llevó el Señor a sentarnos? En un monte alto, porque el que nos alumbra es Él. Y esa luz, nosotros no alumbramos con luz propia, alumbramos con la luz de Dios. No tenemos luz propia, tenemos que tener a Cristo para alumbrar con esa luz hermosa que el Señor nos la hace resplandecer. Y nos está haciendo un reclamo que nosotros vamos a alumbrar en toda Venezuela. ¿Quién va a alumbrar? La iglesia. Entonces vamos a alumbrar con la luz de Cristo en toda Venezuela. Aunque no haya corriente, pero nosotros somos la luz. Entonces por eso alégrese y glorifique al Señor, porque vienen tormentas y en medio de las tormentas, cuando nosotros entendemos que le servimos al Señor, no tenemos ningún problema, porque en medio de las tormentas, cuando usted ofrece una alabanza, una adoración a Dios, Dios, ¿qué hace? Lo fortalece en medio de tantas debilidades. Y entonces ahí comprendemos el amor de Dios. El amor de Dios es derramado sobre nuestros corazones y hacemos la obra del Señor con gozo, con alegría, con todo, porque es Dios el que nos sostiene. Yo he aprendido algo. Yo antes salía afanado a hacer las cosas y llegaba a la casa y me producía cansancio. Ahora me preocupo más por orar, por ayunar y por leer la Biblia. Y cuando salgo a hacer lo de Dios, llego feliz y contento y duermo y descanso. Entonces, eso me estaba pasando en la vida mía, pero comprendí que es mejor buscar al Eterno, al Todopoderoso, al que nos trae el discernimiento del Espíritu Santo. Y que discernamos el discernimiento del Espíritu Santo. ¿Sabe qué parte no nos gusta? Ver los demonios. Porque a mí no me gusta ver demonios. Y a veces me toca agarrar un machete y partirle la cabeza a esa serpiente que me muestra todo eso y salgo como un guerrero a reventar todo eso. Y le doy la gloria al Señor porque me ha dado el privilegio de romper todas esas ataduras. Al Señor le damos toda la gloria. Pero eso es con la luz de Cristo, cuando nosotros alumbramos y tenemos la confianza en Él, en el Todopoderoso. El versículo dice, ni se enciende una luz y se pone bajo un album, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa.
a todos los que están en casa. Ayer hubo un retiro espiritual y vi cómo alumbraban las lamparitas. Y habían lámparas pequeñitas, y habían lámparas grandes, y habían de todo, pero estaban alumbrando. Y le damos la gloria al Señor porque hace resplandecer la luz en otros hermanos que le están ministrando. Porque eso es lo que hace el Señor. Por eso esa luz la tenemos que colocar en lo alto para que se pueda ver. Dice, y así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, cuando usted alumbra, va a glorificar al Padre que está en los cielos, porque dice, allá está mi hijo y está alumbrando. Mira cómo alumbra ese hijo. Y le damos la gloria al Señor cuando usted se está multiplicando en otro. ¿Sabe qué lindo es uno cuando ve que la multiplicación de los discípulos, que se está haciendo un trabajo y se está haciendo un trabajito como cada uno disfrutando del talento que Dios le ha dado, y ese talento lo está poniendo al servicio del Señor y la obra del Señor está creciendo? Y entonces uno se siente regocijado y se siente feliz y contento. ¿Sabe por qué? Porque nosotros somos vasos y nosotros pasamos de esta tierra y no queda ni memoria de nosotros aquí. Pero lo más lindo es que usted esté escrito en el libro de la vida ya. Cuando llegue, lo busquen por su nombre y al Señor le damos toda la gloria. Juan, en el capítulo 1, habla también que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios y este era el principio con Dios. Y todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Cuando este versículo dice que todas las cosas fueron hechas por Dios, por eso es que usted a veces se siente tan pequeñito, tan pequeñito. Y ayer se hablaba de un hijo de un rey que lo dejaron caer y se maltrató y no servía después del rey David. Se lo estoy diciendo rapidito. El rey David lo mandó a buscar para que se sentase a la mesa del rey. Y sentado a la mesa del rey, él mismo decía que él era un perro muerto. ¿Cómo le parece la comparación del ser humano? Y a veces nosotros nos sentimos, o hay gente que se siente así, que no vale nada. Pues déjame decir que usted sin Cristo no vale nada. Pero el valor nos lo da Cristo. Y entonces conseguí, para reforzar ese versículo, en Job capítulo 25. Hay un versículo que cuando uno lo lee se sorprende y es el 25:6, cuando dice, cuánto menos es el hombre, que es un gusano, el Hijo del Hombre también gusano. Cuando usted lee esos versículos, porque a mí el Señor me da un versículo y me trae otro para ampliar lo que se está diciendo. Eso somos nosotros sin Cristo. Y se lo dijeron los amigos que fueron a visitar a Job en medio de una tribulación que estaba pasando. Y escribieron ese versículo allí en Job capítulo 25:6. Y allá dice que el hombre es como un gusano. ¿Y qué hace el hombre cuando se muere? El hombre cuando se muere se lo comen los gusanos. Entonces no queda nada de eso. ¿Por qué? Porque este cuerpo que tenemos, ese va al polvo. Pero su alma y su espíritu, el espíritu vuelve a Dios que Dios lo dio. Allá va a volver, a la presencia del Eterno, del Grande y del Poderoso. Entonces eso es para enseñarle que nosotros, cuando creemos ser algo, no somos nada, porque el valor nos lo da Cristo. Y todo lo que tenemos nos lo ha dado el Señor, y no es por nuestra fuerza, no es porque nosotros somos profesionales, no es porque nosotros hayamos entendido todo aquello. Porque hay gente que se lamenta en este tiempo. Hay un tiempo tan peligroso en este tiempo que los que tienen posiciones o bienes se sienten tan presionados porque no pueden disfrutar, porque no hay una libertad plena sobre la tierra por tanto pecado, porque es el pecado. Porque conseguía un hombre, la semana pasada se habló de la fe,
y la fe puesta en Cristo. Y entonces Dios también en el capítulo de Génesis, capítulo 15, conseguí al hombre que Dios le dio la fe y lo puso ¿en qué lo colocó? Cuando se hace, de donde se reúnen todos los cuadros para conmemorar gente que ha marcado la historia. Lo colocaron allí en ese álbum, en el álbum de la historia. Y en el álbum de la historia colocaron a Abraham. Y colocaron a Abraham, que era un padre de la fe. Y ese padre de la fe, siempre el Señor estaba tratando con él. Siempre le estaba ministrando porque lo sacó de la tierra de los caldeos a que fuera a la tierra que Dios le había prometido y hizo ese peregrinaje. Y en medio de ese peregrinaje le pasaron muchas cosas, de muchas cosas. Pero en tanto caminar, lo conseguí que se le agregó en el capítulo 16, se le agregó su sobrino, se le agregó todos aquellos que iban con él. En el capítulo 14, Abraham y Lot. Y le toca a Abraham defender a su sobrino porque le saquearon los bienes, lo robaron, le robaron todo lo que tenía y lo llevaron de esclavo. Y entonces Abraham, el patriarca, levanta un ejército de los que tenía en su casa y se fue a rescatar a su sobrino. Y eso, cuando uno entiende la palabra, cuando vamos alumbrando, porque es uno que alumbró en el Antiguo Testamento, con la luz de Dios, porque Dios fue el que lo llamó. Y le tocó pasar por todo esto. Y le damos la gloria al Señor que había alguien que iba al rescate. Dice que tomando también los hijos del hermano de Abraham, los hijos del hermano de Abraham que moraba en Sodoma, eso está en el 14:12, de Sodoma y sus bienes, y se fueron. Y vino uno de los que escaparon y anunciaron a Abraham en hebreo que habitaba encima de Marli, en el amorreo, hermano de Escol y el hermano de Aner, los cuales eran aliados de Abraham. Y oyó Abraham que su patriarca estaba prisionero y armó a sus criados y a los nacidos en su casa 318 y los guió hasta Dan. Y cayó sobre ellos la noche, y él y sus siervos atacaron y le fue siguiendo hasta Oba, en el norte de Damasco. Y recobró todos los bienes y también a Lot, su pariente, y sus bienes y sus mujeres y a la demás gente. Fue al rescate de su sobrino Lot. Cuando volvió de la derrota de Kedor Leomer en los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo en el valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec y el rey de Salem, sacerdotes de Dios Altísimo, sacó pan, vino y le bendijo diciéndolo: bendito sea Abraham, del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tus manos y les dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham: dame las personas y toma para ti bienes. Y respondió Abraham al rey de Sodoma: he alzado mi mano a Jehová, al Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de lo que es tuyo, para que no digas: yo lo he enriquecido a Abraham. Excepto solamente le comieron los jóvenes y la parte de los varones que fueron conmigo, Aner, el Cor y Macre, los cuales tomaron su parte. ¿Qué es lo que nos habla diciendo la palabra? Cuando nosotros tenemos principios y la luz de Cristo nos alumbra, podemos caminar aún en medio de la adversidad y salir en victoria. No es un secreto
en este tiempo que el mundo viene en más adversidad, el mundo actual que estamos viviendo. Y como nosotros somos la luz que va alumbrando con Cristo, el Señor nos está despojando de las cosas del mundo, despojándonos, quitándonos el mundo. Porque el mundo se había mezclado mucho a la iglesia. Y hay una gente que viene a la iglesia que quiere que el pastor le hable lo que él quiere escuchar. Pero no le gusta la reprensión, no le gusta que le digan del pecado, porque el pecado no hay que tratarlo. Pero ¿sabe qué? Cristo aborreció el pecado y nosotros tenemos que aborrecer el pecado. Porque Él es el modelo que seguimos. Él aborreció el pecado. ¿Por qué lo aborreció? Porque Él tomó todos nuestros pecados y los llevó a la cruz del Calvario y Él pagó por nosotros. Y el precio que Él pagó es para que nosotros vengamos a Él y empieza Dios a santificarnos para colocarnos esa luz admirable. Y al Señor le damos toda la gloria. La palabra de Abraham dice que Abraham siguió, le estaba pidiendo a Dios un hijo y en medio de pedirle al Señor, le pidió en la carne. Y cuando nosotros le pedimos en la carne al Señor, en la carne, porque ¿qué hace la carne? La carne es la única que reclama. Reclama posición, no me reconocieron, me reclama esto, reclama aquello, reclama aquello otro. Anoche me mostró el Señor que había una gente que estaba intercediendo y oraba tanto, pero estaba reclamando salario. Y cuando yo voy a predicar, yo le pregunto al Señor, yo intercedo, lloro y estoy agradecido porque Dios me dio el privilegio de orar, de interceder, de ayunar, porque son mis ejercicios espirituales para yo tener comunión con Él, con el eterno, con el grande, con el poderoso, con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y a Él le doy toda la gloria. Por eso trae el Señor, porque a mí el Señor me enseña así como un mensaje, pero un mensaje como cuando se hace un mondongo. ¿Usted no ha comido sopa de mondongo? Al mondongo le echan pata, le echan costillas, ¿qué le echan? Revuelto de todo. Varias cosas. Y entonces cuando usted se come esa comida es pesada, porque lleva mucha manteca. Y entonces si usted está débil del estómago, lo pone a sudar. Hay uno que le pone dolor de cabeza, hay otro que le coloca otra cosa ahí, porque el mondongo que se va a comer es demasiado fuerte. Y entonces yo cuando reviso la palabra, a mí el mondongo que Dios me da para servirle a la mesa a la gente es tremendo mondongo. Que el Señor nos ayude a discernir lo que el Espíritu Santo nos trae a la iglesia. Y estaba leyendo la palabra del Señor y el Señor Dios le dijo a Abraham y le regaló el número 5, los 5 ministerios que Dios le regaló a la iglesia. Y estaban en el libro de Abraham, en el tiempo de Abraham. Y a Abraham le tocó hacer ese pacto con el Señor. Y le di la gloria al Señor porque lo conseguí en la palabra del Señor. Y entonces dije, yo no había entendido esto porque aquí el Señor le mandó a Abraham que le trajera 5 animalitos. Y entonces cuando se los trajo, le dijo que hiciera con ellos porque tenía que presentar un sacrificio. Y el sacrificio lo presentó, dice que agarró los 5 animalitos, los partió, menos a la paloma no la partió, a las aves no las partió. Y ahí entendí que el Espíritu Santo viene completo. Porque el Espíritu Santo no fue al sacrificio, el que fue al sacrificio fue Cristo, lleno del Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo lo mandó Cristo, después que fue al trono de la gracia, a la diestra del Padre, mandó la promesa. Y la promesa la tenemos nosotros dentro de nuestra alma, dentro de nuestro espíritu y dentro de nuestro cuerpo. Y el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Entonces esa es la palabra que no hay, ninguno anda huérfano. Nadie anda huérfano aquí. El que ha recibido a Cristo, ninguno es huérfano. Que va a pasar por valles de sombras, sí va a pasar. Mira, el reclamo que Abraham le hizo a Dios, que le diera un hijo porque el Damaseno le iba a heredar, dice que le hizo en la carne y Dios le dio un hijo, le dio a Ismael. Pero dándole ese hijo,
hubo un silencio de parte de Dios y duró Abraham, que no se comunicaba con Dios, 13 años. 13 años. Y lo conseguimos en la palabra también. Dice, era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sea perfecto. ¿Cómo nos quiere el Señor? Que andemos delante del Señor Todopoderoso, que andemos delante de Él y que seamos perfectos. ¿Quién nos perfecciona? La palabra, porque a mí me perfecciona la palabra cuando yo la leo. Me consigo mis errores y le digo, Señor, aquí yo estoy fallando en esta palabra. Ayúdame a ponerla en práctica y a vivirla. Entonces, cuando consigo mis errores, me los veo a través del espejo, que es la palabra. Dice, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciéndole, mira, qué importante es el quebrantamiento, porque el quebrantamiento es reconocer que Dios es el grande, el eterno, el poderoso, y nosotros nos quebrantamos, doblamos la rodilla delante de Él para que Él siga ministrando a nuestra vida. Eso se llama humildad. Y aquí consigo a Abraham, cuando Dios le habló, se puso en la posición correcta para que el Señor le siguiera hablando. Dice, he aquí mi pacto es contigo y seré padre de muchedumbres y de mucha gente. Anoche salimos que no había luz al patio y tú observabas el cielo y estaba clarito y estaba todas esas estrellas enumeradas que usted no las podía contar. Y resulta que es el pacto que le estaba dando Dios a Abraham, ese pacto, que su descendencia iba a ser tan grande, eran multitudes que no las podía contar, así como las estrellas del cielo que no se pueden contar. Y recibió la palabra de parte del Señor. Entonces, en estos versículos habla que de 99 años, y Dios lo mandó a que se circuncidara, circuncisión. Nosotros Dios nos mandó a que nos circuncidáramos era el corazón, porque eso está en la palabra del Señor en el nuevo pacto. El nuevo pacto, en el antiguo los israelitas todavía se circuncidían, se hacen ese corte de la parte íntima del hombre y se hace después de 8 días de nacido, se hace todo eso. En el tiempo de la gracia, en el tiempo de nosotros lo hacemos en el corazón, cuando tenemos un corazón sincero y nos sinceramos con Dios y decimos esto tengo que depurarlo, esto no me está gustando, esto tampoco, y empezamos a revisarnos. Yo tengo un tiempo que me llegó la edad de ser mayor y la gente a veces no entiende, cuando uno llega a ser mayor, ¿cómo se vuelve uno? Por el tiempo que le toca vivir. Tiene que ser más sabio para hablar, tiene que saber lo que habla. Se le van mucho los amigos porque la mayoría se han muerto y queda una generación nueva. Entonces es de más estar guardado en la casa que estar en la calle salido. Y como ya no ve mucho, entonces tiene que buscar que en la noche no salir porque cualquier problema va a tener. Entonces esa es mi temporada. Y entonces a veces nosotros enseñamos eso y no entienden qué temporada está viviendo. Cuando usted está joven y está muchacho, es la temporada del fútbol, es la temporada de la cancha, es la temporada de brincar, de saltar. Y todo el mundo quiere que salga y salte y brinque y todo. En el 18 Dios le dio promesa a Abraham y le dio una promesa. Pero estoy sacando varios versículos para reflejar lo que es la luz, de dónde viene alumbrando la luz, que Dios le alumbró a Abraham. Y le siguió alumbrando y le siguió alumbrando. Entonces, en el 17 dice, era Abraham de edad de 99 años, cuando circuncidió la carne de su prepucio. ¿Cómo le parece un viejito de 99 años
circuncidándose. Entonces en la iglesia es con los ancianos cuando llegan a los caminos del Señor que vienen al retiro y les toca circuncidarse el corazón. Entonces dicen, no, pero es que yo ya estoy viejo, pero aquí hay una enseñanza que Abraham era de 99 años cuando se circuncidió. Y dice, e Ismael su hijo era de 13 años cuando fue circuncidado la carne de su prepucio. El mismo día fueron circuncidados Abraham, Ismael y su hijo. Y todo varón de su casa, el siervo nacido en casa, el comprado del extranjero por dinero, fueron circuncidados con él. Ahora habló de la circuncisión. Eso está en la Biblia y está en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento me llevó a la circuncisión de Pablo en el capítulo 3:3 de Filipenses, que habla que es la circuncisión del corazón. Entonces, cuando usted entiende la palabra, entiende la enseñanza de cada mensaje que recibieron ayer los que tuvieron en el encuentro, van a estar explicaditos y el Señor le va a enseñar. Y si usted se alimenta más de la palabra, va a seguir comprendiendo y nosotros tenemos que depurarnos todos los días. El 18 dice, después apareció Jehová en el cimar de Marle, estando sentado a la puerta de la tienda en el calor del día. Había calor del día, no había luz allí, de la luz de la corriente. Estaba en el calor del día. Y alzó sus ojos y miró, y he aquí 3 varones que estaban junto a él. Y cuando lo vieron, salieron, corrieron a la puerta de su tienda, y recibieron y se postró en tierra. ¿Cómo le parece el discernimiento del Espíritu Santo? Vio 3 varones que venían y los invitó a su casa, a su tienda donde estaba, y allí se postró delante de ellos. ¿Quién vendrían esos 3 personajes? Ahí se la dejo a esos 3 personajes, descúbrelo a ver si venía el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Si se postró y recibieron adoración, era porque era el Trino Dios, porque solamente ellos reciben toda la adoración y toda la alabanza. A Él sea toda la gloria. Y dijo, Señor, ahora he hallado gracia a tus ojos y te ruego que no pases de tu siervo, que se traiga ahora un poco de agua y lavar vuestros pies y recostaos debajo de un árbol. Aquí Abraham le hizo un servicio de lavarle los pies a esos 3 personajes. Por si la gente no entiende, Cristo lavó los pies, pero aquí Abraham le lavó los pies a Cristo, al Padre y al Hijo, porque estaban en persona. Entonces comprenda la palabra del Señor para que pueda entender. Y le dice, tráeme un bocado de pan y sustenta vuestro corazón y después pasaré. Pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron, haz así como has dicho. Dice que entonces Abraham fue deprisa a la tienda de Sara y le dijo, toma pronto 3 medidas de flor de harina y amasa, y haz panes cocidos debajo del rescoldo. Y corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno, y lo dio al criado, y éste se lo dio deprisa y lo preparó. Toma también mantequilla y leche, y el becerro que había preparado, y lo puso delante de ellos, y él se estuvo con ellos debajo del árbol y comieron. Aquí es para la gente que está esperando que en el cielo no come, en el cielo usted también come, porque estos personajes aquí comieron un buen preparativo que le hizo Abraham. ¿Y de qué comieron? De lo mismo que Dios nos provee, porque Dios había provisto a Abraham y Abraham fue a su corral y recogió toda esa provisión para darle a su siervo. Ahora hay gente que está pidiendo una promesa porque está viejo. Y la promesa más hermosa es la llenura del Espíritu Santo. Sígala pidiendo a aquellos que no la han recibido y el Señor se la va a dar. ¿Por qué? Porque después que le preparó la comida y todo, le dijo, ¿dónde está Sara tu mujer?
Y él respondió, aquí en la tienda. Entonces dijo, de cierto volveré a ti según el tiempo de la vida. He aquí, Sara, tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos de edad, avanzados, y Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Y se rió, pues Sara entre sí diciendo, después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Entonces Jehová dio a Abraham, entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, será cierto que me ha de dar luz siendo ya vieja? Luz siendo ya vieja. Los viejos también alumbran, ¿o yo? Cuando viene la luz de Cristo los hace alumbrar. ¿Hay Dios, dice, hay para Dios alguna cosa difícil? Y al tiempo señalado volveré a ti según el tiempo de la vida. Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó diciendo, no me reí porque tuve miedo. Y le dijo, no es así, sino que te has reído. ¿Cómo le parece que estamos hablando con Dios y a veces negamos las cosas? Y el Señor sabe y le dice, no, se reíte. Se reíte porque era vieja. ¿Cuántos el Señor le está hablando y se están riendo? Se están riendo. Hay unos que se ríen de las loqueras que está haciendo Dios en el altar, que pasa la gente a depurarse, a sacar lo que tiene escondido porque si no se vacía, ¿cómo va a recibir lo que viene nuevo? ¿Cómo vamos a recibir lo que viene nuevo? Aunque la Biblia dice que el vino no se puede echar en un odre viejo, pero resulta que si ese viejo es pila, si se limpia, así como Sara, ¿habrá algo imposible para Dios? Que no voy a poder parir después de vieja. Sí va a dar a luz. Y dice que el próximo año cuando él vino, dice, los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y Jehová dijo, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer. Oremos al Señor para que no nos encubra nada de lo que Dios va a hacer con usted. Yo a veces veo unos hermanos que tienen un tremendo potencial para ser unos pastores, para ser unos líderes. Pero ¿cómo les cuesta servir? Les cuesta servicio. ¿Y sabe por qué nos cuesta? Porque nosotros nos ponemos a echar cuenta. Echar cuenta en las finanzas terrenales. Las finanzas terrenales van a seguir en caos. Y van a seguir bien en caos. Esas no van a mejorar. Yo he leído la palabra y no van a mejorar. Entonces, cuando le servimos al Señor, el Señor tiene de todo. No falta nada, lo tiene todo. Porque si el Salmo 23 dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará, entonces nada le va a faltar. El problema es cómo recibimos si no esperamos. La pregunta sería, ¿cómo recibimos si no esperamos? Abraham y su mujer estaban asustados porque estaban viejitos. Y estaban esperando porque Dios los había bendecido en todas las áreas. ¿Qué área no le había bendecido Dios a Abraham? Revise qué área no le había bendecido. Y lo único que le faltaba era ser padres, de tener un hijo propio, aunque a Abraham ya le había nacido un hijo hacía 13 años anteriormente. Pero las costumbres, yo revisé la costumbre que tenían en el pueblo de Israel, que si la mujer salía estéril, el hombre tomaba otra mujer y le daba compromiso de matrimonio y la tomaba para él, y se le salía un hijo, se lo entregaban a la primera mujer. ¿Sabía usted eso? Yo no sabía eso y lo aprendí leyendo la palabra y leyendo lo que decía la ley en ese tiempo. Al Señor le damos toda la gloria. Esta hizo ese invento de que le naciera un hijo de una mujer que le puso sustituta, pero resulta que Dios le dio su propio a ella misma. Dice, Jehová dijo, encubriré yo a Jehová lo que voy a hacer. Dice que habiendo de ser Abraham
una nación grande y fuerte y habiendo de ser bendita en toda la tierra y en todas las naciones, porque yo sé que mandaré a sus hijos y a su casa después de sí, que guardan el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces Jehová dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, el pecado de ellos se ha agravado en extremo. ¿Cómo está levantando tú el clamor por las naciones que usted está viendo? Que nosotros entre más oramos y clamamos por las naciones más se parecen a Sodoma y Gomorra. Y estamos viviendo en medio de ese tiempo de Sodoma y Gomorra. Y el Señor nos está llamando a que seamos antorchas encendidas y que vayamos a llevar la palabra. Leí la palabra, pero ahora córrase al libro de Apocalipsis. Vaya a navegar en Apocalipsis. Navega aquí una luz admirable que estaba en la mañana preguntándole al Señor cómo complementaba la palabra y me llevó a Apocalipsis 21, 22. Ahí está la palabra del Señor. Dice en 21, 22. La palabra tiene un subtítulo y dice la luz. Dice la palabra, y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso, Él es el templo de ella y el Cordero. Qué lindo y hermoso cuando nosotros no vemos un templo, porque usted es el templo de Dios. Cada uno somos el templo andante. Somos las antorchas que alumbramos. La ciudad no tiene necesidad de sol, ni la luna que brille en ella, porque la gloria de Dios la iluminará y el Cordero será su lumbrera. Qué lindo y hermoso que el Cordero de Dios es nuestra lumbrera, que nos va alumbrando el camino por donde vamos a caminar y por donde vamos guiándonos cada día. Y las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca se cerrarán de día, pues allí no habrá noche. No habrá noche. Y llenará la gloria y la honra de las naciones a ella. Y llevarán la gloria y la honra a las naciones a ella. No entrará en ello ninguna cosa inmunda, o que haya abominación o mentira, sino solamente los que están escritos en el libro de la vida y del Cordero. Por eso es que la gente no le gusta, y nosotros como pastores nos toca, cuando hay pecado, hay pecado. Yo en esta mañana me levanté y el Señor mostró algo, y cuando vine a confrontar a la persona, estaba fallando. Y entonces yo le digo, ay papá, tremendo compromiso tenemos nosotros, porque nos muestra algo y la oscuridad ha llegado. Y entonces nos toca restaurar, la restauración. ¿Y quién hace la restauración? Dios. Y nos toca empezar como el muchacho cuando va a la escuela, primaria, secundaria, y empezarle a dar las vocales. Y entonces cuando el Señor habla con nosotros, a nosotros nos dice, mira, el que está firme que no caiga, ¿sí o no? Pero entonces nos toca ir a molestar. Y al Señor sea toda la gloria, porque le damos toda la gloria, porque es el trabajo que nosotros nos toca hacer. Y cuando nos toca la responsabilidad, yo a mi esposa le digo, los casos que son 33, casi no me los diga a mí, porque eso me causaba que no me dejaba dormir, porque cargaba casos 33, los que son 33, que no se pueden
decir a la voz popular porque daña a mucha gente y daña muchas cosas y si no sabemos manejarlo, entonces es mejor quedar en el silencio. Pero que el Señor nos ayude a entender, porque estamos haciendo un discipulado, estamos discipulando a otra persona. Y admiro cuando las personas van en la dirección correcta de Dios. Cuando nosotros vamos en la dirección correcta de Dios, dice, acércase al fulano porque no le gusta que le muestren. Al borracho no le gusta que le digan que se mete la botella. Al que se mete una pelota de chimún no le gusta que le digan chimún, cero. Al que se mete una droga no le dicen que es droglo, porque cuando le dicen usted es un droglo, dígame, yo me conseguí con madróglos, que se consumen todo, hasta la pega, el zapato y todo. Yo los llamo madróglos. La esclavitud es más grande. Entonces, con esas personas uno les habla y uno mismo tiene temor. Porque se comen hasta los trapos de la cocina, se comen toda broma, todo lo que consigue basura. Entonces, ¿cómo le cuesta hacer ese trabajo? ¿Verdad que sí? Entonces, cuando hacemos esos discipulados, nos vamos a conseguir con esas cosas tan tremendas. Pero lo más lindo que he conocido es que Dios limpia y perfecciona. Cuando la persona es sensible y tiene el plan de salvación, así te he revolcado como te he revolcado, y allá lo saca Dios y lo trae y lo limpia y lo pone como un príncipe. Entonces hay gente que no entiende eso. ¿Por qué no nos gusta la confrontación? Porque cuando hay confrontación tenemos que aceptarla. Estoy fallando en esto, lo acepto. Y cuando lo acepto, Dios me perdona. Ahora cuando lo niego es mentira, porque al mentiroso no va para ninguna parte. ¿Estamos claritos? ¿Verdad que sí? El mismo Apocalipsis tiene muchas cosas que les voy a enseñar aquí y habla de la revelación. La revelación de Cristo, del Señor Jesucristo, que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto y las declaró enviándolos por medio de un ángel a su siervo Juan. De lo que respiro alegre y feliz y contento es que hoy la revelación es más clara. Está llegándonos a nosotros más clarita. Yo nunca en la vida había llegado a este nivel y estos días me mostró el Señor un salón lleno de zapatos. Y zapatos nuevos, todos para estrenar. Y no sabía que era zapato. Zapatos cuando son nuevos, es un nuevo tiempo. Todo el mundo se va a poner zapatos nuevos porque va a estar bien presentado y va a ponerse un buen traje. Cuando yo descubrí eso, y ay Señor. Y eso es lo que quiere Dios llevar a la iglesia. A ponerse unos zapatos nuevos, un vestido nuevo, una revelación que está trayendo el Señor linda y hermosa. Y una revelación tan linda y hermosa es cuando se revela el Espíritu Santo en nuestras vidas y tenemos ese encuentro personal con Dios y hablamos con Él y tenemos ese encuentro con Él. Usted nunca se va de la iglesia. Y lo que va a hacer, lo hace porque ama a Dios. Lo ama tener esa comunión, esa intimidad con Dios. Aprenda eso porque, ay, mira, usted lo desprecia, ni siquiera mejor que no nos nombre, porque yo no vine a buscar fama a la tierra. Yo vine a la tierra fue con un propósito de ir al cielo. Y yo no vine a buscar fama porque los famosos de este mundo le han caído buenos gusanos y han quedado podridos hasta en las plazas. Ese rey que se creía grande dice que vino una flecha y le dio en el ¿qué? En el costado, murió y nada más cayó muerto y ya los gusanos se lo comieron. ¿Se acordáis de ese? Ese está escrito en la Biblia. Al viejo Herodes. Entonces yo no quiero fama. Yo así te detrás del telón, no salgo por la foto, no, eso tranquilo. Yo lo importante es un día ir a ver a Cristo cara a cara y que me diga siervo, pasa. Eso es lo importante. Aprenda eso y lo verá que tú haces el trabajo para el Señor con excelencia, porque toda la gloria y toda la honra es para el Señor. Aprenda eso.
Aprenda eso, porque cuando aprende eso, hay visión que el Señor nos da, visiones hermosas. A veces las decimos y a veces molesta a la gente, porque el que no sabe recibirlas lo molesta, pero el que sabe recibirlas se alegra. Y se la voy a regalar, mira, emprendimiento. Se lo voy a entrar por un emprendimiento. ¿Qué es un emprendimiento? Como decir hoy en Venezuela, ¿qué emprendimiento necesitamos? La plata no vale, nada vale y todos los días se devalúa. Pues usted, para que tenga un buen emprendimiento, agarre una tierra, haga una viña, colócale todos los frutos, todas las hortalizas, todas las verduras, colócale la carne, colócale todo animalito de ceba, colócale las gallinas donde ponen los huevos y lo verá que usted no va a tener necesidad de nada. De billete. ¿Para qué billete? Si todo lo tiene en la casa. Y no se va a preocupar por el billete. Se va a preocupar es por cuidar lo que Dios le dio para alimentar a muchos y alimentar su casa, y vive feliz y contento. Al Señor le damos toda la gloria porque eso lo hizo Dios en el huerto. En el huerto no le dio a Adán y Eva, no le dio chequera, ni le dio dólares americanos, ni le dio nada de eso. Nosotros nos complicamos la vida, fue por correr y amar ese dinero nos complicamos la vida. Pero cuando usted busca a Dios no se complica la vida, Dios se la multiplica. Y la palabra del Señor dice que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee, bienaventurado, 3 veces felices, y los que oyen la palabra de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. ¿El tiempo está qué? Cerca. Ahora revísese la que le dieron a usted de identidad, que no la puede cambiar por nada. Usted es venezolano y esa identidad lo lleva a China, a Rusia. Cuando le pregunten usted de dónde es, saca la cédula y se la meten en internet y dicen de Venezuela. Salió en el barrio tal, vive en tal parte, porque ahorita la tecnología está tan avanzada. Entonces, bienaventurado aquel que porta a Cristo en su corazón y lo recibió con todo su corazón, con toda su alma, con toda su fuerza y con toda su mente, y lo ama a Él solo, porque el tiempo está cerca. Y el tiempo está cerca en la cédula. Los más robustos 70, 80. Entonces ahorita le está dando un patiqueo a la gente y ahí muy rapidito se va para el cementerio. Pero si usted tiene el propósito del Señor, Dios lo va a conservar para lo que vino a hacer, lo va a cumplir y después va a partir con el Señor. Entonces entienda eso, por eso eres bienaventurado. El tiempo que está cerca. Y ahora vamos a 3:12. Y ahí mismito. Es lo que dice 3:12. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios. Al que venciere, Dios le hará columna en el templo de Dios. Qué lindo y hermoso esta palabra, que seamos una columna en el templo de Dios por la eternidad de la eternidad. Y dice, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, y de mi Dios, y mi nombre nuevo. Y el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu le dice a la iglesia. Hay gente que llegó al Evangelio y no comprende que aquí en la tierra estamos de paseo, estamos de vacaciones. Y cuando usted entiende que el Evangelio en la tierra está de vacaciones, usted disfruta de todo. Y me llevó el Señor aquí cuando disfrutar está, me voy a regresar a Juan capítulo 8, 56. Algo que me enseñó el Señor con Abraham. En el tiempo de Abraham fue un patriarca, fue el padre de la fe, y le estaba siguiendo al Señor y le estaba obedeciendo. Pero en este 8:56 dice, Abraham vuestro padre se gozó, y aquí había de venir mi día.
Abraham, vuestro padre, se gozó porque había de venir mi día. Ahora tú lees este versículo y a veces no lo entiende. ¿Cuál día? Abraham, en el primer libro de la Biblia, que primero está Job y después está Génesis, dice que el libro más viejo es Job. En el libro del empiezo de la creación, Abraham, vuestro padre, se gozó de que habría de venir mi día. Y aquí habla de la venida de Cristo como rey, como sacerdote, yendo a la cruz del Calvario a derramar la sangre por toda la humanidad. Y se gozó. Dice, y lo vio y se gozó. Aquí estaba el Señor confrontando a los religiosos fariseos. Y los religiosos fariseos estaban confrontando al Señor Jesucristo, porque el Señor Jesucristo era un niño de 30 años. Y ellos no comprendían que era Dios. Y el Señor les dice, respondiendo Jesús le dijo, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria no es mía. ¿Cómo le parece que el Señor Jesucristo vino a la tierra, cumplió el ministerio como usted lo está cumpliendo, y Él no quiso recibir gloria aquí en la tierra Él mismo? La gloria se la estaba dando al Padre que estaba en el cielo, porque le pertenecía al Padre. Él estaba como hombre cumpliendo el propósito que papá lo había mandado. Y por eso ese versículo 54 del mismo 8 le respondió así. Y dice, mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Pero vosotros no le conocen, mas yo le conozco. Y si dijere que le conozco, sería mentiroso como vosotros, pero le conozco y guardo tu palabra. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de venir ese día, y lo vi y se gozó. Y el 57 dice, entonces le dijeron los judíos, aún no tiene 50 años, ya ha visto a Abraham. Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Cuando usted entiende lo que el Señor está diciendo en esta mañana, es que usted está puesto aquí en la tierra y que aquí está haciendo un peregrinaje y que nosotros vamos a ir al más allá de la eternidad de la eternidad. Entonces, cuando el mundo se complique más y usted entienda la palabra que usted no es del mundo, usted no va a poner su mirada en las cosas del mundo, porque el mundo es pasajero, todo pasa, nadie se lleva nada de aquí. Y lo que usted tiene, lo más importante, es la salvación, que tiene que cuidarla con temblor y temor delante del Eterno. Entonces necesita la palabra revelada, porque hay gente que llega a la iglesia sin compromiso. ¿Pero por qué está sin compromiso? Porque no lee la palabra ni la escudriña. Entonces piensa que el evangelio, oye, el evangelio, y ese evangelio, y cuando lo desprecian a uno en la calle, y ese evangélico, y este evangélico. Pues la Biblia dice que nos llamarán locos por la causa de Cristo, pero si el manicomio mío está en los cielos, yo voy a ese manicomio donde voy a pasar la eternidad por la causa de Cristo. Entonces usted no se va a sentir triste ni afligido. Apocalipsis 7:15, ahí mismo 7:15. Dice que por esto estaba delante del trono de Dios y le servía día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá tu tabernáculo sobre ellos. Y dice que ya no tendrán hambre ni sed. El sol no se caerá más sobre ellos, ni el calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida, y Dios enjuagará toda lágrima de los ojos de ellos. Esa es la esperanza de un redimido por la sangre del Cordero. Esa que sea su esperanza. Porque por eso es que a veces nos sentimos,
Yo qué día me llegó un jovencito y dijo, pa, yo no comprendía ni estaba de acuerdo con eso que pasaban a decir allá. Pero ahorita lo estoy entendiendo, que es depuración. ¿Y sabe qué me ha mostrado el Señor? Porque lo voy a decir, lo que yo veo lo digo, no me llevo nada. Y aquí está, ahorita se lo explico, que ahorita está aquí en la Biblia, que me salió ese versículo y el Señor quiere por algo que lo explique. Cuando nosotros no cuidamos el templo de Dios, que somos este cuerpito, ¿cómo llegamos a viejo? ¿Cómo llegamos a viejo? Dígame, los que son promiscuos, los que les gusta una mujer y otra, llegan con un chorrón de sangre, viejo con un chorro de sangre, una manguera atravesada. Y hay sinvergüenzas que se revientan ellos mismos por la sinvergüenzura, que ellos no entendieron que es el templo de la morada y que tiene que guardarse y no tocase eso. Porque ese no lo pusieron a usted para que lo manosean y para que está tocando, por eso no lo hicieron a usted, eso, para eso. Eso lo hicieron para un propósito. Si no se casa, para que lo lleve para allá, para que desagüe el cuerpo. Entonces eso es un desaguadero. Entonces tenemos que entender eso, porque si no, se matan. Yo tuve mi padre y algo que enseñó mi padre, que me enseñó hasta eso. Cuídese, hijo, de esto, de aquello. Cuide de no meterse con una mujer o agarrarla a la fuerza. Yo no sabía eso. Y en mi casa, desde niño, me enseñaron eso. Y caminé desde los 9 años fuera de mi casa y estoy vivo todavía. No fui a una cárcel, no fui a nada. ¿Por qué? Por faltarle el respeto a alguien. Al Señor le doy toda la gloria, toda la gloria, toda la gloria. Porque ese es Dios haciendo el trabajo en nuestras vidas, el eterno. Ahora vaya al 11:19. 11:19 del mismo Apocalipsis. Aprendan eso, los niños, los jóvenes, todos. Y ahorita es más tremendo porque ahorita hay más peligro. ¿El peligro qué? Que hay la internet. Y la internet abre páginas que no se pueden mirar. Yo me acuerdo que en el año 78, 80, 79, yo no soy mucho de películas, ni nada de eso, ni de cine, ni nada. Yo una vez me fui para Valencia, para la Plaza Bolívar, y me metí a un cine. Y cuando me metí al cine, estaban pasando los demonios esos de aquí, del país que está cerquita, que ha sido una porquería. ¿Cuál es ese país que ha sido una porquería? Y a veces uno dice eso y la gente se molesta. Donde los demonios vuelan para arriba y para abajo. ¿Quién es Haití? Y hasta estaban pasando y yo dije, ¿y en qué momento yo me metí en esta sala? Me agarraba los ojos y me los apretaba y buscando a ver cómo me salía yo de ese cine porque no aguantaba la tontería que estaban enseñando. Eso me pasó con 18 añitos. Y más nunca me metí a un cine ni nada. Y no, esos pedazos de cine a mí no me, eso. Los zombies, viendo la plaga de zombies, dije, Padre mío, ¿y en qué cuero me metí yo aquí? Que el Señor nos ayude a entender. Por eso cuando usted se educa, entonces se educa bien y nunca va a pasar problemas. Entonces estamos en el versículo 11, capítulo 19. 19. Y tiene hasta 19, ya lo conseguí. El 19 aquí es lindo y hermoso. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo. ¿Cómo le parece a usted que vea el templo de Dios en el cielo abierto? Y el arca de su pacto se veía en el templo. Y dice, y hubo relámpagos, voces de trueno y un terremoto y grande granizo. ¿Cómo le parece? Anoche medio el vientecito lo asusta a uno. Ahora va a ver esto y un madre granizo y la broma. ¿Cómo se va a quedar usted? Pero como está en el templo de Dios y en la seguridad de Dios, a usted no le va a pasar nada, porque está en la seguridad del eterno, del grande, del poderoso, del Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora vaya al 14, 15, 17. 14, 15. Ahora aquí la tierra es cegada. Miré aquí una nube blanca y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que venía
que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. ¿Para qué se utilizan las hoces? La hoz la utilizábamos nosotros en el campo cuando yo era niño para cosechar trigo. En mi casa abundaba el trigo y se cosechaba con una hoz. Entonces uno iba cortando y dejaba los manojos y nosotros los pequeños íbamos amarrando el trigo a la pata en manojos. Para eso se utiliza la hoz, para recoger una cosecha. Aquí en la mano una hoz aguda. Y el templo dice, y del templo salió otro ángel, clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube. Mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. ¿Cómo está la mies de la tierra? ¿Cómo está viendo las naciones? La mies está madura, está hora de ciega, hora de recoger. Y hay gente que no entiende. Hora de recoger la cosecha. Y el que estaba sentado sobre la nube metió la hoz a la tierra, y la tierra fue cegada. Y la tierra fue cegada. Dice, y salió otro ángel del templo que estaba en el cielo, teniendo también una hoz aguda. Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego y llama a gran voz al que tenía la hoz aguda diciendo, mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra porque sus uvas están maduras. Y el ángel arrolló su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Hay un lagar. Aquí está hablando de una cosecha, de cosechar los frutos. Que el Señor nos ayude a estar en la dirección correcta y en la santidad correcta para que Dios nos pueda descosechar y llevar a la presencia del Señor. Por eso, cuando tú pasas aquí adelante y confiesas sus debilidades, el Señor hace lo que tiene que hacer en la vida de nosotros y nos va a santificar porque somos valientes para confesar lo que nos estorba. Juan 14:16, entonces Jesús dijo, un hombre hizo un gran banquete y una cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a sus siervos a decirle a los convidados, venid que todo está preparado. Venid que todo está preparado. ¿Qué está preparado? Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda. El otro, necesito ir a verla. El otro le dice, le ruego que me excuses. Y otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes. Y el otro dijo, voy a probarlos. Te ruego que me excuse. Y otro dijo, acabo de casarme, por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas al Señor. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y las calles y las ciudades y tráeme acá a los pobres en espíritu, los mancos, los cojos, los ciegos. Y les dijo, el siervo, Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados y esfuérzalos a entrar para que se llene mi casa. ¿Qué tenemos que ir a hacer? Esforzarlos para entrar. Entonces nosotros queremos predicar un mensaje, pero no le queremos hacer la oración. Y aquí me dice el Señor, esfuérzalos a entrar. Abra la boca. Yo le digo, abra la boca como come para que haga esta oración. Y los dejo comprometidos con el Señor.
Porque si la hicieron de todo corazón, Dios es el que lo cambia y lo transforma. Ahora, si la hicieron de la pura boca sin dejarla bajar al corazón, ya mi responsabilidad, Dios no me demanda la sangre de hechos. Y a Dios le doy toda la gloria. Por eso es que el pastor siempre cuando consigue un alma, le dice, le voy a hacer la oración. Yo qué día fui a visitar a un señor ancianito que está por allá y antier me dio la dirección que se congregaba se congregó la mamá en Cristo Rey con el pastor Franeite y la hermana Misdali, pero que ya la mamá partió, pero que allí lo bautizaron porque le dijo, lo preparamos para bautizarlo, dijo, yo ya soy bautizado. Pero el día que hablé con él, le hice la oración de entrega y el hombre está fluyendo en el Señor, necesitaba reconciliarse. Fui a otro y le dije, vamos a hacer la oración y estaba haciéndome como que no, ¿para qué la oración? Le dije, yo todos los días me confieso delante de Dios. Yo, Elías, me confieso delante de Dios y le pido perdón a Papayito Dios todos los días. Yo, ahora todos si nos confesamos a Cristo todos los días, porque hay gente que dice que ser salvo de gracia y la gracia, no. La gracia me revisa donde estoy fallando y vengo al trono de la gracia y le digo, papá, aquí estoy fallando, ayúdame. Porque díganme los que son comerciantes ahorita y dicen que no fallan. ¿Cómo es un comerciante ahorita y de paso tienen la tarjeta que le manejan la cuenta a usted ni siquiera paga? Otro le paga y otro le cobra. Entonces, si no tienen ¿la qué? La honestidad de cobrar lo honesto, dígame ahorita que uno a comprar una broma y le dicen, ¿verdes o blancos? Los nacionales. Una moto vale 1,000, pero con los nacionales vale 1,900. Hago en ladrón. Entonces, ¿será que no le tiembla la mano? Y así están en la nación, porque en la nación hacen lo que bien les parece. Porque como no hay un control de nada, cada quien quiere montar un negocio para saquear al hermano. Entonces eso tiene que confesarse en todos los días, todas las mañanas, todos los días. Porque si están en la gracia, ay no, la gracia me dice esto, me dice aquello, que el Señor los ayude y que nosotros entendamos. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. ¿Cuántos están invitados a la cena y les gusta? Ah, todos estamos invitados a las cenas del Cordero. Y el Señor dijo que fuéramos por las plazas, por las calles y los esforzáramos a adentrar. Adentrar. Primera de Tesalonicenses capítulo 14 y Corintios, donde hago una reflexión porque me salió Corintios, donde somos el templo y la morada del Espíritu Santo. A mí el Señor siempre me lo recordó y desde que era joven, que llegué al Evangelio, estaba soltero y como soltero me recordaba que yo era el templo y la morada del Espíritu Santo. Elías, tú eres el templo y la morada del Espíritu Santo. Y cuando agarré los camiones, que me tocó manejar camión y trabajar en la carretera, siempre me recordaba cuando me acostaba a dormir, Elías, eres el templo y la morada del Espíritu Santo. Aquí iba a levantar un altar donde va a dormir esta noche. Y ahí levantaba un altar y ahí me cuidaba Dios. Entonces al Señor sea toda la gloria. Dice que si permanece la obra de alguno porque sobreedificó, recibirá recompensa. Y si la obra de alguno se quemare, él sufriría pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por el fuego. La palabra del Señor dice que hay que pasar salvo por el fuego. Hay gente que cae a una cama, que el Señor nos guarde, y pasa un rato de lo que se llama en la palabra quebrantamiento forzoso. Porque el quebrantamiento público es más fácil. ¿Por qué el quebrantamiento público es más fácil? Porque reconocemos nuestro pecado y no escondemos nada. Y vamos delante del Señor y como dicen si hay hermanos mayores en la iglesia, que oren por mí porque estoy debilitado. Y cuando se esconde, el quebrantamiento viene, aunque así como por el fuego de la prueba. Que el Señor nos ayude a entender, porque a mí lo que me da el Señor entendimiento es
a mi vida y me trae esa palabra. ¿No sabéis que soy el templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Que si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruye a él, porque el templo de Dios, el cual es vosotros, santo es. ¿Cómo es el templo de Dios? ¿Quién nos lo santifica? El Señor Jesucristo, en el momento que le recibimos como nuestro Salvador y en el transcurso del vivir día a día, que empezamos a mantenernos en el Señor, que nos fortalezca, que nos ayude y que nos bendiga. Hay que recordar estas palabras. El apóstol Pablo, enseñándole a la iglesia, le dijo que recordaran algo, que recordaran los tiempos, porque la venida del Señor dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, que yo los escriba. Porque tampoco queréis, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no se entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creéis que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. Por lo cual os decimos estas palabras del Señor, que vosotros que vivís, que habéis quedado hasta la venida del Señor, no pereceremos a los que duermen, porque el Señor mismo con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Ese es el mensaje del Señor en esta mañana que nos trajo. Gracias, Papá Dios, por tu palabra, porque tu palabra es viva, es eficaz, más cortante que espada de dos filos, penetra las coyunturas, discierne los pensamientos.